Hola, soy el doctor Carlos Rencoret del Valle, yo soy ginecólogo y subespecialista en mastología y en climaterio, y en los próximos minutos vamos a hablar de la terapia de reemplazo hormonal y su relación con el cáncer mamario. Este es un tema muy interesante que tiene algunos conceptos básicos que hay que entender, que es que la terapia de reemplazo hormonal obviamente es un tratamiento, son drogas que tienen efectos terapéuticos que no son los que nosotros buscamos, y al mismo tiempo tiene efectos secundarios que obviamente van a importar según su frecuencia de aparición. Y por otro lado tenemos la posibilidad de desarrollar cáncer mamario y la posibilidad de riesgos relativos de desarrollar cáncer de mama y riesgos reales de desarrollar cáncer de mama, que no son exactamente lo mismo. Y lamentablemente nosotros hemos cometido un error en el manejo de la ginecología y usamos mucho los riesgos relativos, pero la frecuencia real no la tomamos en cuenta, que es la realmente importante. La ginecología tiene un punto de quiebre. Julio de 2002 es la bomba atómica para la ginecología. Se publica en ese momento un estudio, y antes de publicarse este estudio aparece toda esta imagen en distintos medios de comunicación, pero se publica el estudio famoso, el de WHI, estudio de randomizado, doble ciego, con tratamiento hormonal versus placebo. Es un grupo que son aproximadamente 16.000 mujeres en el caso de la terapia combinada y 10.000 mujeres en el caso de la terapia estrogénica sola. En el año 2002 se publican solamente los datos de terapia combinada. Esto es un tratamiento con estrógeno conjugado de quino 0,25 más medroxi progesterona acetato 2,5. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en este estudio aparecen datos sobre el riesgo relativo de desarrollar cáncer mamario en esta población, que es una población de promedio 63 años de inicio. Y estos son los datos que importan. Hay datos sobre infarto, hay datos sobre accidente vascular encefálico. Si vamos a hablar de cáncer de mama, vamos a hablar de cáncer de mama, y esto es lo que vamos a ver. Hay en este estudio un 26% de aumento del riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama. O sea, 8 casos más por cada 10.000 mujeres año uso de tratamiento, que es un riesgo bastante raro. Es uno por entre un evento raro, según la Organización Mundial de Salud, para un fármaco está entre 1 por 1.000 a 1 por 10.000. Esto es un 26% de aumento, que en la práctica es 1.26 riesgo relativo. Lo más increíble de todo es que este estudio, publicado el año 2002, muestra que este 1.26 ni siquiera es significativo. Una cosa es que no sea significativo y otra cosa es lo que se produjo con este estudio, que fue la debacle. El abandono de la terapia hormonal. ¿Y por qué? Entre otras causas, porque el mismo grupo que publicó este estudio llamó a la prensa previamente, una semana antes de ser publicado, y entre otras cosas dijo, por ejemplo, que un aumento del 26% del riesgo de cáncer de mama es un precio demasiado alto a pagar, incluso si hubieran otros beneficios como beneficio cardíaco. Y que además este mayor riesgo se aplica a todas las mujeres independiente de la edad, origen étnico y o no, antecedentes o no de cáncer de mama. Con esto se provoca la desaparición del tratamiento hormonal del climaterio a partir de ese momento. Desaparecen los tratamientos hormonales porque quedó el convencimiento de que los cánceres de mama eran producidos por la terapia hormonal. Un 26% significaba para el común de la gente, 1 de cada 4 personas que están usando cáncer de mama, que están usando tratamiento hormonal, van a desarrollar un cáncer de mama, lo que es un absurdo. Eso es riesgo relativo, pero lo vamos a explicar posteriormente. Bueno, esto fue 2002, 2004 ya estaba la respuesta. El mismo estudio mostró sus resultados en base a solo estrógenos, y aquí el mismo grupo, 10.000 mujeres, mostró que el cáncer de mama con esta terapia no solamente no aumentaba, sino que se reducía en un 23% de riesgo relativo. Interesante, que tampoco era significativo, pero nadie habló mucho de este tema porque todo el mundo estaba hablando de lo anterior. Entre medio había salido un estudio muy publicado, muy publicitado, que era el estudio del 1.000.000 de mujeres, que también hablaba del incremento de los cánceres de mama asociados a la terapia hormonal. De manera que el concepto global en ginecología era: la terapia hormonal provoca cáncer de mama, y eso también quedó en el común de la gente, en el subconsciente de todas las mujeres, y suspendieron en forma violenta a nivel mundial los tratamientos hormonales, lo que se mantiene hasta hoy día, lamentablemente, con un menos de un 5% de la población mundial recibiendo tratamiento hormonal en periodo de climaterio. Bueno, sigamos tratando de entender un poco. Resulta que este estudio está hecho solamente en estrógenos conjugados más medroxiprogesterona acetato. Ya al solo cambiar el progestágeno, tal como está puesto acá, en este estudio, ya se ve que
al usar dihidrogesterona o usar progesterona micronizada en combinación con estradiol, no provoca un riesgo aumentado de desarrollar cáncer mamario. Aunque sea un riesgo relativo, que es muy bajo, en este caso, al cambiarlo a dihidrogesterona o progesterona micronizada versus medroxiprogesterona acetato, el efecto se desaparece, ¿ya? Por lo tanto, el efecto de la terapia combinada que mostró el FUI desaparece usando solo estrógenos o usando una progestina de distinto tipo, ¿ya? Y este es un estudio bastante nuevo, 2020, es un estudio comparativo también de caso control, y que muestra que, por ejemplo, si ustedes ven en la parte alta de la gráfica, ya el estradiol por menos de 5 años no incrementa en absoluto el riesgo relativo, incrementa mínimamente el riesgo relativo. Esto es un estudio observacional, ¿ya? Incrementa mínimamente el riesgo relativo en 1.15, significativo, cuando se usa más de 5 años, pero si miran abajo la curva de dihidrogesterona también pasa lo mismo. La dihidrogesterona no provoca un incremento del riesgo de cáncer de mama antes de los 5 años. Después de los 5 años el incremento es muy mínimo. En cambio, si uno mira la zona media, ¿no es cierto?, la medroxiprogesterona acetato, van a ver que sí, la medroxiprogesterona acetato, que es la que está en el estudio del VHI, provoca un incremento a partir incluso del primer año. O sea, el tema es elegir bien la terapia para que este riesgo relativo, que es muy discreto, no se presente. Basta con cambiar la progestina o usar solo estrógenos para que este efecto no se provoque. ¿Qué pasa con tibolona, que es un medicamento muy utilizado hoy día como terapia hormonal? No pasa absolutamente nada. Esto es un metaanálisis de Cochrane de 2016 con todo lo que está publicado sobre tibolona, y la verdad es que el riesgo relativo con terapia hormonal con tibolona está reducido en un 48%, 0,52 riesgo relativo, no significativo, pero de todas maneras una reducción de riesgo no significativo. O sea, no hay problema. ¿Y qué pasa con el estudio del VHI? Bueno, el estudio del VHI se sigue haciendo, se sigue analizando, y estos son los datos del mismo estudio ya a 20 años de seguimiento de las mismas pacientes. Le hablaba de 16.000 pacientes con terapia combinada y 10.000 pacientes con terapia solamente con estrógeno. Y se ve que seguido a 20 años, estas mujeres que usaron solo estrógenos siguen teniendo una reducción de los cánceres de mama de un 22%, y ahora sí totalmente significativo. Y lo más interesante es que también hay una reducción por la mortalidad de cáncer de mama de un 40%. ¿Ya? Con un periodo de intervención de 7 años y un seguimiento a un total de 20 años, lo que está claro es que estrógeno conjugado aquí no, solo, o sea, el estrógeno solo no incrementa el riesgo de cáncer de mama, al contrario, lo tiende a disminuir. Y cuando se usa la terapia combinada asociando medroxiprogesterona acetato, que como les decía, es un gran estimulador de la mama, el riesgo relativo de cáncer de mama se incrementa en un 28%, ya, con significancia estadística, pero no provoca un aumento de la mortalidad de cáncer de mama porque el intervalo de confianza pasa por 1, o sea, es un riesgo relativo aumentado no significativo, no se considera. En un periodo de intervención aquí de 5.6 años y un seguimiento total de 20 años. Entonces, ya si hacemos un parangón entre riesgo relativo y riesgo absoluto, vemos que en el caso de la terapia combinada que se utilizó en este estudio, un año de uso aumentó los cánceres de mama en un 0,08% versus las no usuarias. Y como se usó más aproximadamente 5 años, estas mujeres tuvieron un incremento de un 0,4% de riesgo real de desarrollar cáncer de mama, lo que es absolutamente nulo. Y como les decía, según las normas de la Organización Mundial de Salud, este es un elemento muy raro de producir y por lo tanto no debe ser considerado para decidir o no una terapéutica con este medicamento o con estos medicamentos, porque como es un elemento muy raro, obviamente no tiene mayor importancia. O sea, el impacto es nulo o casi nulo. ¿Y qué pasa con la terapia estrogénica sola? En este mismo estudio, a 20 años, ¿no es cierto?, se ve que hay una reducción de los cánceres de mama de apenas un 0,07% anual. Como se usaron 6 años a 7 años, aproximadamente son 0,42% de reducción del cáncer de mama en este grupo. Riesgo real de reducción versus mujeres que no usaron nada, ¿ya? Lo que también es significativo, es una reducción, pero es absolutamente mínima. En la práctica podemos decir, ¿no es cierto?, que el impacto de las terapias hormonales es muy, muy bajo, ¿ya? Y esto es lo que les decía yo, ¿ya?
hablando de una posibilidad en 1 a 1000, a 1 a 10.000, estamos hablando de un evento de un fármaco cualquiera muy, muy raro. Al ser raro, obviamente no significa que porque aparezca este evento yo voy a decir este es producido por el medicamento y además tengo que suspender estos tratamientos porque van a provocar algo, en este caso cáncer de mama. O sea, el concepto de que estas terapias van a provocar cáncer de mama y que no hay que usarla y hay que suspenderla en todas las mujeres es un gran error. Y esto es más interesante todavía porque esto es un comparativo entre el riesgo aumentado relativo de desarrollar cáncer de mama con la terapia combinada del estudio WHI, que está en 24 a 28%, versus cosas tan simples como la falta de actividad física, que fíjense que es muy similar, entre un 7 y un 33%, el consumo de alcohol 32 a 46%, y todavía mucho más importante es el efecto de la obesidad en el desarrollo de cáncer de mama, que se nos dispara comparativamente a la terapia hormonal entre un 26 y un 152%. Entonces la obesidad incluso la podríamos considerar como un factor de riesgo que al menos duplica la posibilidad de desarrollar cáncer de mama, pero no la terapia combinada ni tampoco la actividad física o la falta de actividad física y el consumo de alcohol. Yo hago siempre un parangón en este sentido, en que digo que nadie en su sano juicio va a decir no consuma alcohol o tiene que hacer actividad física porque o si no va a desarrollar un cáncer de mama. Pero si decimos no use tratamiento hormonal de la menopausia porque va a desarrollar un cáncer de mama cuando las posibilidades y los eventos son similares, los riesgos son exactamente iguales. ¿Ya? Bueno, esto es un dato bien interesante que publicado en Los Angeles Times en el año 2019, en que después de mucho tiempo se habla de que el reemplazo hormonal es bueno para las mujeres y que los resultados del UHI que son correctos, también los números son adecuados. El problema es que fueron mal leídos y mal comunicados y que los mismos investigadores generaron temores que no estaban justificados, que incluso eran equivocados, porque recuerden que el primer dato de WHI con terapia combinada, que es el que desencadenó esta hecatombe de suspensión de terapia, el resultado ni siquiera era significativo. Lamentablemente, todas estas afirmaciones de hace hoy día ya 22 años todavía siguen dando vuelta y es el gran error que debemos corregir. Bueno, en esta misma editorial se dice que la terapia hormonal tiene un beneficio en el corazón, en el cerebro, en hueso, y las mujeres que usan terapia hormonal viven en promedio incluso varios años más que las que no lo toman. Entonces, hoy día, incluso las sociedades norteamericanas de menopausia y muchos grupos internacionales concluyen que incluso no hay datos para suspensión de terapia hormonal en mujeres de 65 años o más si partieron en el periodo de famosa ventana de oportunidad, que es el que nosotros hablamos, que son los primeros 10 años desde que partió la menopausia. Yo me quedo al final con esto, un consenso global de terapia hormonal de la International Menopause Society, diciendo que el riesgo de cáncer de mama atribuible a la terapia hormonal es un riesgo poco común, y les insisto, es similar o menor a el mayor riesgo asociado con el estilo de vida sedentario, obesidad o consumo de alcohol. O sea, un riesgo muy bajo, insignificante y que no implica decir la terapia hormonal provoca cáncer de mama, porque estas otras cosas tampoco la provocan. Sencillamente las tengo que considerar como factores, pero en ningún caso son factores determinantes. Lo mismo pasa con la terapia hormonal. Por lo tanto, decir terapia hormonal y cáncer de mama en pacientes que no tienen riesgo de desarrollar cáncer de mama, pacientes sanas, no es correcto, es un gran error. En resumen, entonces, podríamos decir que en estudios observacionales de terapia hormonal y cáncer de mama se aprecian riesgos relativos variables, sobre todo en estudios poblacionales antiguos, que muestran leve incremento del riesgo relativo y en otros no riesgo. Si consideramos el único estudio prospectivo, randomizado, aleatorio, bien hecho que el WHI, la terapia estrogénica sola muestra incluso una reducción significativa de riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama de un 22% y además una reducción de la mortalidad por cáncer de mama en este grupo de un 40% con respecto a las no usuarias de terapia. Por otro lado, el mismo estudio muestra que cuando se usa la terapia combinada, estrógeno conjugado de equino más medroxiprogesterona acetato, que se usó 5 años y medio, el riesgo relativo aumenta en un 28%, 1.28, que es bastante mínimo, como les decía, y la mortalidad por cáncer de mama no se modifica. Con respecto a esto mismo, podríamos agregar que
este problema que se provoca no se provoca con terapia estrogénica sola y sí se provoca con terapia estrogénica más peróxido de progesterona acetato, en estudios observacionales y laboratorio, las progestinas actúan distintas, ¿no es cierto? Y podemos decir que progesterona natural, agonistas pura de progesterona, tibolona y en general no parecen incrementar el riesgo de cáncer de mama, a diferencia de las progestinas sintéticas clásicas, especialmente estrógeno, peróxido de progesterona acetato y levonorgestrel, las que sí aumentan mínimamente el riesgo de cáncer de mama, pero aún así el riesgo es muy bajo. Entonces es súper importante entender que no es lo mismo hablar de riesgos relativos para comparar dos poblaciones que el riesgo real o absoluto, que es la posibilidad de una persona de desarrollar un evento de alguna enfermedad o lo que sea, ¿ya? Son términos completamente diferentes. Entonces, en terapia estrogénica hormonal, en la menopausia, hay una reducción de riesgo real mínimo de desarrollar cáncer de mama. Con terapia combinada, esto estamos hablando de los WHI, en terapia combinada se aumenta un aumento mínimo de desarrollar cáncer de mama, tampoco importante, y este riesgo, les insisto, es similar o menor a la asociación de estilo de vida sedentario, obesidad o consumo de alcohol con el cáncer mamario. Para finalizar, y es bien importante esto, todo lo que hemos dicho con respecto a terapia hormonal y cáncer de mama es válido para terapia hormonal por vía, cualquier tipo de terapia hormonal usado por vía sistémica, llámese tratamientos orales, tratamientos inyectables o tratamientos transdérmicos. Hay otro grupo de terapias hormonales que son las terapias hormonales tópicas vaginales, fundamentalmente en base a algún tipo de estrógeno, y aquellos estrógenos de baja potencia que no modifican los parámetros séricos de FSH y estradiol, no producen nada en el cáncer de mama porque ni siquiera se absorben. No provocan aumento de FSH, no provocan aumento de estradiol, por lo tanto no tienen problema en cuanto a ser utilizados. Por lo tanto, la situación de terapias tópicas vaginales con estrógeno, especialmente de baja potencia, nos permite a nosotros usarla en cualquier mujer, a cualquier edad de inicio. Ya no aquí no corre el tema de la famosa ventana de oportunidad, podemos partir a la que sea una mujer que tenga un síndrome de atrofia urogenital o síndrome genitourinary en la menopausia y que tenga 65, 70 años y que nunca ha usado tratamiento hormonal, puede partir en ese momento con terapia tópica vaginal, idealmente, como les decía, de baja potencia, y para tratar esta atrofia, porque no le va a pasar nada desde el punto de vista de la absorción de estos medicamentos y por lo tanto no va a tener efecto a nivel tromboembólico, no va a tener efecto a nivel cardiovascular, no va a tener efecto a nivel mamario, no va a tener efecto a nivel de ninguna cosa. No protege, tampoco provoca ninguna mejoría que no sea a nivel urogenital. Es un efecto tópico local. E incluso hoy día en algunas sociedades científicas como la American College de Obstetricia y Ginecología, la NAMS también hoy día, sociedades europeas, ¿ya? Y también la IMS están diciendo que las pacientes que son sobrevivientes de cáncer de mama y que tienen atrofia urogenital y que no responden a las terapias clásicas de mejoría de calidad de vida, hidratantes, lubricantes, perfectamente pueden utilizar estrógenos de baja potencia para tratar la atrofia urogenital sin mayor riesgo. Con esto creo que he tratado de explicar un poco la temática y espero que esto los incite un poco a entender mejor esta problemática y a aprender a usar este tipo de tratamientos, ¿no es cierto? Y a contestarle a nuestros pacientes cuando ellos nos dicen: a mí me va a dar cáncer de mama porque estoy tomando hormonas, doctor. No es así. La verdad es que eso no es correcto.